El término I Ching o libro de las mutaciones. Su texto se fue complementando a lo largo de la dinastía Zhou y posteriormente el mismo texto fue aumentando por comentaristas provenientes de las escuelas de Confucio. Se cree que el I Ching describe la situación presente de aquella persona que lo consulta y predice el modo en que se debe de resolver el futuro, en el caso en que se adopte una posición correcta. Básicamente, el I Ching se trata de un libro de adivinación y a su vez constituye un libro con contenido moral y teniendo en cuenta su estructura y simbología. Puede considerarse como un libro cosmológico y filosófico. Todo depende de la manera y las finalidades con que se lo utilice. La filosofía con la que se maneja el I Ching supone un universo que se encuentra regido por el principio del cambio y la relación dialéctica entre los opuestos. Es importante tener en cuenta que el libro no presenta ninguna situación en cual no está incluido el principio contrario al rector del signo que se encargará de llevar a un nuevo estado. Es importante que se tenga en cuenta que los cambios se realizarán de manera cíclica. Para contestar mejor la pregunta, ¿qué es el I Ching? Hablaremos un poco de su aspecto cosmogónico. El I Ching describe el universo como productor de una energía creadora, proveniente del cielo, siempre y cuando la Tierra sea receptora y fecundadora de dicha energía. En cierto modo, se puede decir que el I Ching toma en cuenta el cambio como una única realidad existente en el ser. En Occidente, el mismo se suele identificar como todo aquello que mantiene unidas la materia, el principio material y las formas, el principio inmaterial, dándole una virtud importante a la forma. Por este motivo, para el I Ching, la materia representa simplemente una manifestación pasajera, correspondiente a un principio más profundo. Tener la posibilidad de experimentar el I Ching nos ayuda a comprender la manera en la cual se generan los cambios en nosotros mismos y en las circunstancias que nos encontramos. Y además tenemos el chance de descubrir las contradicciones que se ocultan bajo las apariencias. Además de llegar a entender todos aquellos cambios por los que pasamos a lo largo de nuestra vida. Precisamente, este es uno de los factores más importantes que caracterizan al libro del I Ching. Historia del libro de las mutaciones. Cuando nos preguntan qué es el I Ching, debemos remitirnos a su historia, la cual data de más de 5000 años. Y dice que el comienzo de su utilización fue prácticamente paralela a la del oráculo de Delfos. El uso del I Ching se convirtió en una práctica muy común en la corte y en la clase ilustrada. Existen imágenes asignadas al resultado de las consultas. Desde los tiempos del emperador Fuji, de todas maneras, es importante que tengamos en cuenta que en la actualidad las versiones del libro son 4. Por un lado se encuentra el texto de Fuji, también los textos pertenecientes al rey Wen y su hijo, y los textos de Confucio y sus discípulos, a los que se le adicionaron diferentes contactos de hechiceros que con el paso del tiempo fueron siendo descartados por estudiosos del tema. El libro del I Ching llegó a Europa en el siglo XIX con varios intentos de traducción, pero su excepción no fue la ideal debido al carácter mágico que le era atribuido. Por otra parte, el I Ching está rodeado de leyendas que se fueron acumulando a lo largo de la historia, pero los únicos datos relevantes son aquellos del siglo XI a.C.,
donde el rey Wen desarrolló un sistema que se basaba en una idea de 64 hexagramas, el cual se traduce como lagarto, que simboliza la velocidad y facilidad de los cambios. Una vez que el rey Wen falleció, fue su hijo quien continuó desarrollando dicho sistema, y además introdujo el concepto de la relación entre los opuestos, pero no fue hasta el siglo VIII a.C. donde surge el Chou-I. Cambio de Chou, que se trata de un libro de compuestos por los 64 hexagramas. En el siglo VI a.C. surgieron las corrientes principales del pensamiento con el que se maneja la cultura china, que fueron representadas por Confucio y Lao Tse. Posteriormente y durante los siglos III y antes de Cristo, muchos miembros de las escuelas de Confucio comenzaron a escribir ciertos textos que son más conocidos como las 10 aulas, los cuales poseen aportaciones sobre la interpretación que deben dárseles a los hexagramas y a las imágenes con su simbología correspondiente, al concepto del cambio. Una vez que se unió el Chuai con los textos que forman las 10 aulas, surgió el I Ching, como lo conocemos en la actualidad. Los usos del libro de las mutaciones. Nacido como método de adivinación y como herramienta para rituales, posteriormente se usó como un oráculo para adivinar el futuro, para meditar por la tradición taoísta y por Confucio y sus seguidores. Como el libro de orden social, filosófico y sapiencial, es un libro simbólico, mágico, en tono poético, con el que podemos interpretar los cambios de la vida. Analizándolo nos ayudará a tomar las decisiones más acertadas. Las respuestas simbólicas que nos proporciona este libro dan un mensaje a nuestro inconsciente, que nos ayuda a conseguir las respuestas que necesitamos, dándonos una solución a las circunstancias por las que estemos atravesando en nuestra vida. Como dijo Confucio, en un poema donde explicaba la dinámica del I Ching, el cambio tiene un límite absoluto. Este produce dos modos. Los dos modos producen 4 formas. Las 4 formas producen 8 trigramas. Los 8 trigramas determinan nuestra fortuna y nuestra fatalidad. El I Ching se basa en 2 movimientos básicos, yin y yang, líneas partidas y líneas continuas. Yang, agrupando 3 de estas líneas, se forma un trigrama. Hay 8 trigramas diferentes. De la combinación de estos 8 trigramas salen 64 hexagramas o combinación de 6 líneas. El I Ching de la mano de Richard William aparece en Occidente en el periodo de entreguerras. Llega como por casualidad, cuando éste se debate en la profusión de ideologías causocialis, sacudimiento de todas las creencias, guía para la acción y la reflexión. Había salvado miles de años para seguir siendo útil en épocas que parecían preludir el fin de una civilización. Cuando Carl Gustav, el eminente psicólogo suizo, tuvo en manos la versión que le hiciera del libro de las mutaciones, se sintió sobrecogido y tenía antes un tratado que exploraba y describía 4096 situaciones humanas, cada una dentro de un contexto y de un tiempo histórico determinado. Los símbolos o hexagramas que presidían cada una de las 64 partes estaban construidos con 6 líneas enteras o partidas. Las 2 líneas inferiores correspondían a la tierra, lo material, físico, las 2 del centro al hombre y las 2 superiores al cielo, lo luminoso, lo espiritual. Cada uno de esos hexagramas representaba según la forma en que se alternaban las líneas enteras o partidas, una situación singular
en lo social, histórico, en lo personal y en el ciclo cósmico. ¿Cómo podía expresar una cantidad de información tan enorme? Pero además, las líneas individuales se movían de acuerdo a su valoración numérica. Cuando se consultaba el libro como oráculo y éste se transformaba en un medio de evaluación dinámica, el libro era capaz de internarse en el futuro y descubrirlo. El deslumbramiento de Jung a Sina de ver confirmada su inclusión de la existencia de una estructura supraconsciente que no se suponía de manifiesto en la vida normal, pero que se expresaba en el aparente de automatismo del consultante al arrojar las monedas y hallar un hexagrama de respuesta. No había casualidad. El I Ching se revelaba como un puente entre el mundo humano y la totalidad de una mente universal y de unas reglas fijas que estructuran los acontecimientos. Al expresar las leyes del tiempo y el devenir, el I Ching se situaba más allá del tiempo, pero podría aclarar cualquier situación histórica e individual. Investigaciones explican que los sabios de la antigüedad buscaron el medio para que los hombres pudieran conectarse con las esferas superiores y las divinidades luminosas, que se expresaban en un lenguaje directo y sobrehumano. Entraron, dice, con su pensamiento del orden externo hasta el fin y la ley de su propia interioridad, hasta el núcleo más profundo, arribando a la comprensión de destino, refiriéndose a las líneas de los hexagramas, que poseen una energía significativa. Nos exhorta, aún si no tienes un maestro, acércate a ellas como a sus padres. Todo el movimiento del universo se basa en la combinación de dos energías o aspectos básicos, lo espiritual y lo material. Sin embargo, el número 2 implica un estado de equilibrio. El número 3 entonces expresa la relación sutil de esa polaridad y del comienzo de todo el movimiento, de la misma forma que la diferencia de potencia eléctrico genera un flujo cuando las dos cargas se relacionan mediante un conductor. El número 3 es el número de la creación en todas las tradiciones antiguas. El I Ching basa su numerología en la combinación básica de 3 líneas que dan origen a 8 manifestaciones energéticas, fundamentales de la duplicación y relación de esos trigramas. Nacen los 64 hexagramas, 8 por 8 en la representación total de cada signo. Los trigramas, al interpretarse y relacionarse, construyen un conjunto donde lo espiritual, lo material y lo humano encuentran su expresión y donde cada línea posee una significación dentro del conjunto. La estructura cíclica de la relación del Gran Tratado revela que, conociendo las leyes del número y la energía de las líneas, se puede acceder al conocimiento de todas las que ocurre en el universo. Las leyes que rigen la tierra y el cielo son las mismas en todo lugar. El sistema simbólico del I Ching posee diferentes niveles de lectura. Lo que ocurre sobre la Tierra está conectado a los grandes acontecimientos del cosmos, a sus ciclos menores y mayores. Eso se manifiesta, según el I Ching, por la estructura dual del tiempo y la existencia de patrones o arquetipos. El primer movimiento es aquel que viniendo del futuro se hace presente y se marcha hacia el pasado. El segundo, retrógrado e invisible, vuelve a reconstruir el patrón de origen. El árbol que muere, por usar una metáfora, retrocede hasta semilla. La primavera que concluye se retrae sobre sí misma y será el modelo que asumirá la próxima en una situación semejante. El espíritu abandonará el cuerpo del humano cuando muera, pero será semilla de otro. Las semillas del movimiento retrógrado del tiempo
son las constructuras futuras de la realidad. De esta forma, el futuro ya existe en forma potencial hasta que configura en el mundo visible. Es desde ahí que se expresan las líneas del I Ching. El I Ching es un libro que debe leerse como compendio de sabiduría en su aspecto práctico y oracular. Su consulta abre las puertas a los contenidos supraconscientes de quien interroga. De esta forma también va interiorizando en forma paulatina los contenidos del libro y adquiere una visión sobre cómo afrontar los acontecimientos. La consulta más sencilla se hace arrojando 6 veces 3 monedas, a las que se les ha adjudicado un valor. Cara 2, cruz 3. Cada vez que se arroja, se suman los resultados y se realiza un trazo, comenzando desde abajo. A los trazos pares 6 u 8 se les pone una línea partida. A los impares 7 o 9, una línea entera. Una vez realizadas las 6 tiradas, se toman las 3 inferiores y las 3 superiores y se las busca en la tabla, existentes en el libro. Allí, en la intersección se encuentra el número del hexagrama que ha correspondido. Luego de leer el dictamen y la imagen, corresponde leer solo las líneas con numeración 6 y 9. Allí, una advertencia singular para la situación. Si buscas conocimiento desde el interior, el libro de las mutaciones te será una herramienta muy útil.